Hola, buenos días, chicas. Espero todas estén muy bien. Vamos a esperar a que ingresen más. A mí me tardó un poco en dejarme entrar, no sé a ustedes. Pero bueno, mientras llegan las demás, bueno, esperamos un poco más a que ingresen. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Miren, no se desanimen, estos temas son las lecturas son muy amplias, pero bueno, no están complicadas, ¿no? O no sé a ustedes qué les ha parecido, sobre todo, bueno, que tenemos a quienes no les gusta la historia y bueno, espero que esto no sea una primera problema, ¿no? Para empezar a que se nos haga pesada. Vamos a tratar, mi propuesta es que, bueno, yo les estoy dejando investigar esos temas, pero con algunos puntos puntuales para que no se pierdan, ¿no? Ustedes ya tienen que empezar a hacer lecturas más rápidas, ¿no? Y aprender bueno, a dejar la información que no sirve, bueno, no vamos a necesitar, pero retomando lo que sí. Oigan, ¿sí me escuchan? Porque no estoy oyendo cuando entran. ¿Alguien me quiere decir, por Sí, favor? profesora, sí se Ah, escucha. ay, gracias, Félix. Sí, em, entonces, no se preocupen, seguramente en algunos temas no les va a costar más dificultad encontrar información, pero bueno, de eso se trata, por eso di más tiempo, ¿no? Para que entreguen la tarea, porque aquí vamos a ver todos los problemas, las preguntas que supongo que hay ahorita, pues debe haber varias por la confusión en información y demás, pero ahorita les voy a dar unos tips, ahorita que lleguen más, para ver por qué surge ese problema y sobre todo que se da en historia, ¿no? Bueno, ¿alguien me quiere comentar algo mientras llegan, se incorporan ahorita algunas más? ¿No? ¿No han tenido problemas con la información? Miren, yo les compartí unos libros, los links que los pueden descargar, son libros que realmente valen la pena porque son del Colegio de México, es la institución que mejor ha investigado el tema y las personas que también van a leer son las que de primera mano investigan esos temas. Todo lo que encuentren ustedes por fuera se van a dar cuenta, siempre se van a remitir a esos personajes, ¿no? Entonces sí, tienen la libertad de buscar otras fuentes, ¿no? Pero aquí tienen digamos, a las más importantes, ¿no? En cuanto a estos temas. Por eso es que sí pueden ser un poco largos. Pero bueno, por el tiempo de que tenemos nosotros en el curso y lo amplio que es, bueno, no nos podemos detener tanto, ¿no? Por eso es que lo importante es, bueno, conocer realmente cuál fue el objetivo, qué se hizo, ¿no? Qué se buscaba, cuáles fueron los problemas y, bueno, qué se enseñaba en el caso de las instituciones. Y bueno, eso va a ser lo básico, porque tenemos que ver hasta el siglo XX. Sí, bueno, ya, pues ya está en la mayoría. Eh, bueno, alguien de las que ahora se incorporaron, que pueden haber algunas contradicciones o problemas en la información y ahorita les quiero comentar algo para que puedan entender cuál es el problema muchas veces en los textos o en la información o las diferencias que podemos tener ahorita al revisar la información que nosotros vamos a tener, ¿no? Cualquier duda o comentario, pues adelante, para eso son las sesiones, ¿no? Para que bueno, tomemos en cuenta ese tipo de cuestiones. Y bueno, lo que yo reviso no es todo puntual porque considero estas diferencias, pero sí que, bueno, logren cumplir y hacer un trabajo primero de primera mano y que aquí vengan las preguntas. Las primeras misiones, que es el tema que nos toca ver ya con la época, pues ya que en el periodo de conquista, ¿sí?
los españoles llegan con Hernán Cortés y bueno, logran una conquista militar, logran derrocar por diversos factores a los mexicas, que pues vimos que se habían preparado bien para ser buenos guerreros, ¿no? Y a pesar de que eran mayoría, porque eran una población muy amplia, bueno, sí perdieron, pero fueron diversas razones, ¿no? Entonces se logra la conquista militar y empieza la conquista espiritual, ¿no? Cómo afianzar este nuevo gobierno que va a establecer la corona española ahora en lo que es llamado la Nueva España, ¿sí? Perdón, Marbelia, ¿querías comentar algo? Sí, que de hecho después de, de la, de la conquista militar, como dice usted, se vino la conquista y fue por medio de estos personajes que nos dejó de Fray Juan de Zumárraga y algunos otros franciscanos, que fue por eso que pudieron conquistarnos, porque empezaron a pues a meternos más como su religión, y fue a partir de esa educación que empezaron como a ganarnos. Ajá, sí, sí, a someternos, ¿no? A lo mejor dirían algunos historiadores, ¿no? Empieza la manera, y con esto vemos, igual que en la época precolombina, cómo es la educación bien importante para poder cumplir los objetivos, ¿no? Y entonces acá, como tú señalas acertadamente, Marbelia, es la educación también la otra manera de poder controlar a la población, de poder cambiarla, porque bueno, pues ellos sí están convencidos de que pues la población necesita educarse, necesita civilizarse, ¿no? Y esto lo van a lograr a través de la imposición de la religión. Y empieza a cambiar todo, ¿no? Aquí lo importante es destacar, para que puedan comprender, también un punto que señalabas, Marbelia, es que la iglesia está dividida y ustedes se van a encontrar seguramente en los textos lo que es el clero secular y regular, ¿sí? El clero regular son las misiones, son los frailes, son grupos que viven en conventos, ¿no? Y que están, que tienen a un santo de devoción y se rigen bajo esa filosofía, ¿no? Que son las órdenes mendicantes, que vamos a ver, que es el siguiente tema. Pero ahorita vamos a ver al clero secular. Estos son también, no pertenecen a una congregación, sí pertenecen a la Iglesia Católica, pero digamos son independientes de alguna manera, ¿no? Sí tienen que darle cuentas a la Iglesia, dependen del papado, pero ellos no forman parte de un grupo en específico, aunque su formación sí pueden ser franciscanos, dominicos, jesuitas, o ¿cuál me faltó? Franciscanos, dominicos, jesuitas. Ay, ¿cuál me faltó? Agustinos, perdón. Agustinos, sí. Sí, sí, gracias, Félix. Y agustinos, ¿no? Y bueno, cada uno tiene, vamos a ver las características que tienen, y bueno, perdón, y los seculares no dependen de uno, trabajan con estas órdenes, pero aquí lo que vamos a ver en esta primera parte es el papel que tuvieron ellos para la formación de varias escuelas y cuáles fueron las instituciones. En este caso, seguramente al leer encontraron que hay muchas escuelas que no vamos a tomar acá, pero lo vamos a ver en la siguiente parte porque fueron el trabajo de las misiones y fueron trabajos también bien importantes para lo que fue la Nueva España, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una primera consideración. Otra consideración que también tenemos que tomar en cuenta para ver cómo cambiaron es que fueron 300 años de colonia y fueron dos casas reinantes en España, ¿sí? La casa de los Austria, que fue la dinastía de los Habsburgo, ¿no? Que fue ya el reino del linaje español, ¿no? Y ellos tenían sus propias ordenanzas, sus propias ideas, ¿no? Y bueno, conforme estas, también se reglamentaron las escuelas, pero cuando llega, y fueron 2 siglos, ¿no? Siglo XVI y siglo XVII. Para el siglo XVIII, ustedes ya recordarán, lo han de haber visto en historia, pues entran los Borbones y la importancia que tuvieron para América las reformas borbónicas, ¿sí? Entonces también son distintas ordenanzas
y esto también cambia algunas de las reglas. Es por eso que a lo mejor encuentra diferencias, pero bueno, esto se debió a que cambiaron las leyes, cambiaron las normas y bueno, también impactaron a la educación, ¿sí? Bueno, con estos puntos ya podemos entonces empezar a analizar algunos de estos hombres que hicieron estas primeras misiones. ¿Alguien que nos quiera platicar sobre cuál fue, bueno, primero, ¿quién fue Fray Juan de Zumárraga? Sí, porque si ya leyeron un montón, bueno, pues ahora ustedes también, ¿Yo misma escuchan? Sí, 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 Félix. Sí. Bueno, Sí, claro. dice que Zumárraga, ¿verdad? Sí, Zumárraga. Ah, ok. Bueno, es un sacerdote que se ordenó en 1528. Ajá. El emperador lo designó como protector de los indios. Fue un hombre de filosofía y teología. Lo nombraron inquisidor de la Nueva España y bueno, falleció en 1548. Él fue auténtico padre de los indios, mestizos y doncellas. En acción está presente en lo más positivo de nuestro desarrollo histórico. Bueno, él comentaba que era una raza, 2 hombres y una acción común. ¿Sí? Sí, sí, sí. También hablaba de la vizcaína, que fue una raza que llegó a México en compañía, bueno, es lo que ya había mencionado usted, de Cortés, y desde ahí hubo muchos mises y huastecos en cuestión de recio y firme carácter. A ver, perdón que te interrumpa, perdón, Félix. Solo para hacer también otra aclaración con lo que señalas, bueno, más que aclaración, un comentario, ¿no? España no era en esa época como nosotros la conocemos, sino que estaba formado por varios reinos y como tú señalabas, los de Vizcaya también tenían ciertas características y eso fue importante porque a las regiones donde llegaron trajeron esos ánimos, la manera de trabajar, la filosofía de cómo vivir, ¿no? Entonces, eso es importante porque de las diferentes regiones también se caracterizaron porque llegaron a lo largo de toda la República, influyeron en eso. Sí, perdón, Sí, Félix. no, está bien. Bueno, y en compañía de Juan José de Guiara, fueron hermandados por la sangre, el espíritu y la acción común. Ajá, bueno. Sí, gracias, Félix. Sí, ¿Alguien que nos quiera decir algunas de las instituciones que Zumárraga realizó, bueno, ayudó a fincar? Entonces ya vemos que a él le interesaba promover la cultura, ¿no? Y crear colegios para indios, mestizos y doncellas, o sea, para toda la población. ¿Sí, Patricia? Buenos días, ¿me escucha? Buenos días. Ajá. Sí, Pati, muy bien. Bien, bueno, él buscaba que el clero fuera ilustrado y virtuoso, fomentó la enseñanza de las humanidades a los naturales, creó el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, donde los naturales aprendían latín y griego. También estableció un colegio para las doncellas, auxiliado por Fray Pedro de Gante. Y el colegio de San José, donde enseñaba artes y música. Ajá. Muy bien, esas escuelas fueron bien importantes, ¿no? La de Santa Cruz de Tlatelolco no la vamos a ver hoy, pero la de San José de los Naturales vamos a ver más adelante la importancia y el tamaño que tuvo, ¿sí? Otra idea importante fue que introdujo la imprenta, ¿no? ¿Por qué es tan importante la imprenta? Pues porque ya empieza todo el material que se va, sobre todo las doctrinas, pues ya de manera impresa se pueden obtener muchas para repartir y es más fácil el trabajo evangelizador, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la imprenta. Y bueno, si ustedes ven en las imágenes siempre de la aparición de la Virgen, él fue el testigo, ¿no? De la aparición de la Virgen, ¿sí? Entonces, como nos lo señala Patricia, ya empiezan proyectos de muchas escuelas para educar a los indios, pero ahorita vamos a ver en particular
a quién perseguía, porque, bueno, sonaba bonito cuando señalaba que se enseñaba latín y griego a los indios, pero vamos a ver que hay una ordenanza que no permite eso, ni tampoco permite, bueno, ahorita vamos a ver, perdón, todas esas particularidades cuando veamos lo que son el colegio de, bueno, los colegios de indios. ¿Algo más que quieran comentar sobre Zumárraga que les haya llamado la atención? Sí, bueno, que fue muy querido, ¿no? Zumárraga por los indígenas. Sin embargo, a pesar de que él formaba parte de la Inquisición, ese fue como el lado oscuro, ¿no? Porque tenía que hacer su trabajo como inquisidor y entonces había castigos bien duros cuando los indígenas no querían bueno, no aceptaban la religión católica, ¿no? Incluso hubo el caso de un indígena, bueno, que era cacique indígena, al que pues se le maltrató, se le golpeó y bueno, eso fue muy criticado, ¿no? Porque todavía la corona señalaba que no se les debería castigar hacia los indígenas porque estaban en un proceso de conversión, ¿no? Y esto, bueno, no fue nada fácil. Imagínense que lo que implica el cambio de conversión de religión, ¿no? Pensémoslo ahorita nosotros, que por ejemplo venga una religión tan diferente como la musulmana y que nos intenten imponer esa religión que implica pues todo, ¿no? El cambio de comida, el cambio de vestir, el cambio de ver el mundo, el cambio de comportarnos. O sea, es un modo de vida diferente. Sí, Nancy, con razón, no te preocupes. Bueno, tu participación siempre es importante, ¿sí? Entonces sí fue bien difícil este proceso, ¿no? El cambio de la diferencia también en el lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a Zumárraga de manera general, el papel que tuvo entonces en el trabajo de las escuelas. Vamos a seguir viendo porque vamos a seguir hablando de él a lo largo de estas clases por los colegios, ¿no? En los que tuvo. Bueno, los colegios de indios, ¿sí? Bueno, con la bula de Alejandro VI, entonces se da el permiso, ¿no? Para que la España tuviera el derecho de educar a cambio de la dominación de tierras, ¿no? Y entonces es con esta bula papal que España entonces va a evangelizar y a enseñar, ¿sí? Algunas de las características que se vieron, por ejemplo, es que tuvieron que ingeniárselas los franciscanos, que fueron los primeros maestros, bueno, perdón, todas las órdenes religiosas, se las tuvieron que ingeniar para enseñarles, sobre todo por el desconocimiento de la lengua, ¿no? Y entonces fueron más medios audiovisuales los que se ocuparon. No sé si ustedes pudieron observar que, bueno, fue a través de pinturas, fue a través de catecismo, pero con dibujos, no con palabras, con danza, con teatro, con música, artes y oficios, el sermón y la penitencia. ¿Ustedes con esto pudieron observar si hubo algún cambio en la forma de enseñanza a cómo estaban acostumbrados los indígenas? Con esta nueva forma de enseñanza. ¿O ven permanencias? No sé si lo recuerdan, chicas, pero con los mexicas y los mayas, bueno, también aprendían con danzas, con el teatro, con la música, ¿no? A través de los oficios, ¿sí? Y bueno, aquí lo nuevo es el catecismo, ¿no? Pero ahí es a donde entra la ideología, ¿no? Las pinturas, ¿no? Y bueno, esto debió haber sido impactante. No sé si ustedes, por ejemplo, han visitado las iglesias que tenemos aquí en la ciudad, estas iglesias que datan del siglo XVI y XVII, y los enormes cuadros que hay, ¿no?
que todos tienen que ver con dolor, si lo recuerdan, o bueno, ¿a ustedes qué impresión les dan? Si conocen la iglesia de San Marcos, bueno, la catedral, ¿qué otra iglesia del siglo XVI? La del Carmen, ¿no? Sí, la de San Francisco. ¿Qué impresión les dan estas imágenes? ¿Sí, Marbelia? Bueno, a mí la que me impresionó mucho, no recuerdo de quién es, si son de franciscanos. Hay una iglesia en Oaxaca, la iglesia de Santo Domingo. Ajá, Esa sí, está muy, muy bonita. Y hasta, ahora sí que está en el diseño y todo, se ve imágenes en el piso, por todos lados. claro. Y esa Ajá. me impresionó mucho la primera vez que fui. Sí, sí, y Guadalupe, como también nos comenta, ¿no? Cuadros de sufrimiento en el Museo de la UAP, ajá, en la Casa de los Muñecos, sí, cuadros también que se han recuperado porque como vamos a ver con otras escuelas, la de Santa Cruz de Tlatelolco, bueno, es que ahí enseñaron a pintar y realmente salieron muy buenos pintores, ¿no? Y, y bueno, era una forma también entonces de aprender, ¿no? Impactan, imagínense a nosotros, nos impactan con toda la información que nos llega ahora. Imagínense que es algo nuevo en esa época, también el impacto que tuvo, ¿no? Entonces, y sí, y todas las iglesias, todas las ciudades coloniales son preciosas, ¿no? Vamos a ver las diferencias cuando veamos a las órdenes mendicantes. Entonces, esta fue la manera de enseñar que de algún modo vemos es parecido a cómo venían enseñando, cómo venían aprendiendo con las diferentes épocas, ¿no? Algo también que se dio, bueno, ¿alguien me quiere decir esto o explicarnos un poco sobre estos internados para indígenas? ¿No? Bueno, se fundaron colegios, ¿no? Y lo importante era que pues los indígenas también tuvieran educación, pero vamos a ver más adelante que solo era para los nobles, los caciques, o sea, la nobleza indígena, no fue para todos, ¿no? Y bueno, aquí vemos el Concilio Tercero, como les señalo, que prohíbe la ordenación de indios como sacerdotes, aunque fueran de la clase noble, no podían ser sacerdotes, y los párrocos, párrocos, perdón, tenían que hablar lenguas indígenas. Eso también fue un problema que cambió con el tiempo porque tampoco se les permitía a los indígenas hablar latín y el griego, ¿no? Bueno, el Consejo de Indias en España, ¿sí?, criticaba la conservación de las lenguas indígenas. Ellos sí estaban convencidos de que había que terminar con todas las lenguas indígenas porque eso los conducía a la idolatría, porque todavía seguían teniendo sus cantos de antes, sus prácticas, sus rituales. Entonces, querían terminar con eso y una manera era pues terminando con las lenguas, ¿no? Y entonces, pero esto ya en el siglo XVII, sobre todo, es cuando se da más el fomento del español. En una primera instancia, lo que se hace es que los párrocos tengan que aprender las lenguas de los indígenas y vamos a ver ahorita, pues Vasco de Quiroga fue uno de los que puso el ejemplo en este caso, ¿no? Otro de los grandes cambios se da con Carlos II, el hechizado. No sé si recuerden este rey español, ¿no? Muy, muy particular, que pues por sus enfermedades, bueno, pues se consideraba que más que enfermedades, decían que estaba hechizado, ¿no? Pero bueno, él sí promovió la enseñanza del español, ¿no? Y también se preocupó de cómo se tenían que financiar las escuelas, que después también va a ser un problema porque va a causar el rechazo de los padres para mandar a los hijos a la escuela. Y bueno, también señaló la importancia de que hubiera escuelas para niñas indígenas, pero no en todas partes, solo en poblaciones donde estuviera el mayor número de habitantes, ¿no? Que estas eran las ciudades: México, Puebla, Oaxaca, Michoacán y Guadalajara. Y como vemos, durante todo el virreinato, Puebla fue una de las ciudades más grandes y más importantes de la Nueva España, ¿no? Por la población, la cultura y principalmente.
¿sí? Entonces, es hasta el siglo, fíjense, a finales del siglo XVII, en 1697, cuando ya se permite que se ordenen como sacerdotes los indígenas, ¿no? Y bueno, es cuando se habla de igualdad de derechos de los indios. Pero desafortunadamente vamos a ver que solo se da en el papel, ¿no? Porque en la práctica, bueno, hasta la fecha no conservan esos beneficios. Sí, estos fueron, perdón, los 3 colegios de internados para los indígenas en Coahuila, en La Paz y el Colegio de San Javier en Puebla. ¿Sí identifican el edificio? Seguramente algunos, cuando íbamos, pasábamos diario por ese edificio, ¿no? Ahí estaba el Colegio de San Javier, el internado para indígenas, ¿no? Que pues está bien conservado el edificio, pero vemos el tamaño que tenía, ¿no? Para albergar a estos indígenas. Bueno, también otra de las características que hubo para la educación indígena es que se debía obligar a los hijos a ir a la escuela a pesar de la resistencia que había de los padres, ¿sí? Las escuelas, fíjense, otra de las permanencias que tenemos de la época precolombina, se establecían donde fuera posible, ¿no? En la casa del párroco, los atrios de las escuelas, en los jacales, porterías, trapiches, capillas. Hay un caso, por ejemplo, en Chiapas, donde una escuela estaba en el mismo lugar que la cárcel. Nada más se hacían a un lado a los prisioneros, ¿no? Y bueno, ahí se adaptaba a un lugar para hacer escuelas. Entonces, en todo lugar servía para formar una escuela, ¿no? Los padres se encuentran en documentos que sentían repugnancia, ¿no? De las escuelas, no les gustaba, sobre todo porque se estaba imponiendo el castellano. Ellos se resistían a perder su lengua, ¿sí? Y también porque implicaba un costo la escuela. Al principio son los padres los que tienen que, pues, pagar a los maestros y lo que se necesitara, ¿no? Y eso implicaba una derogación que pues la situación económica no era buena. Entonces sí implicaba un problema, ¿no? Enviar al niño a la escuela, pero además, sobre todo porque los niños también trabajaban en el campo o en el taller o en donde fuera con los padres, y el ir a la escuela pues era una mano de obra menos para la familia, ¿sí? Entonces afectaba la economía y la organización familiar, por eso es que era difícil el que, bueno, no era tan fácilmente aceptado que los padres, de que los niños fueran a la escuela, sí, por eso se les obligaba. ¿Alguien tiene algún punto más sobre el colegio, bueno, sobre las características de los colegios de indios en general? ¿No? Bueno, acá, si se dan cuenta, vimos las ordenanzas, vimos cuál era la idea de la iglesia, de que era el dominio, el control, ¿no? De crear estas escuelas de indios para civilizarlos, y bueno, el cómo van a funcionar cada escuela la vamos a ver a lo largo de estos cursos porque tuvieron sus particularidades, ¿sí? Regresamos entonces a ver a otro de los misioneros que tuvieron un gran papel, Vasco de Quiroga. ¿Sí? ¿Alguien ahora nos quiere hablar sobre Vasco de Quiroga? ¿Por qué fue importante? Y fue, si se dieron cuenta, tuvo un papel bastante diferente a Zumárraga. Él era vizcaíno. Sí, nadie le llamó la atención Vasco de Quiroga y su sistema de escuelas hospitales. ¿No le surgió la idea, a ver, ¿por qué escuela hospital? Bueno, la pregunta, perdón. Sí, a mí sí. No. Sí, ¿por qué? ¿Y por qué se llamaron así? ¿Sí pudiste darte cuenta, Pati? No, en realidad no. Sí, no, se llamaron así porque lo que se da cuenta Vasco de Quiroga es que hay una pobreza tremenda en la mayoría de las poblaciones, hay hambre y hay gente enferma.
es lo que pulula. Lo que a él le duele mucho es ver a los niños y bueno, en general, porque es el grupo más amplio, o sea, la reproducción se está dando, el mestizaje se está dando y la población en su mayoría, el grupo de edad más grande son los niños, por eso es que le llama más la atención verlos, que andan buscando la comida que están dejando los cerdos, que hay en la basura, o sea que todo el desperdicio es lo que comen y claro que eso causa enfermedades y él entonces está con la idea de que eso no es una dignidad, no pueden vivir en ese modo de vida, porque además él es humanista, viene con todas las ideas que viene que retoma del humanismo, ustedes lo han visto seguramente en otras materias, lo que es Vives, ¿no? Erasmo y bueno, y Tomás Moro, ¿no? Lo que ellos hablaban del humanismo, bueno, él viene con todas esas ideas y bueno, al ver la situación de pobreza en la que están viviendo, pero además le duele, porque si ustedes recuerdan, todavía en este siglo, los españoles y todos los que vinieron, todos los conquistadores que vinieron, se les daba encomiendas y eso también consideraba que era otro problema. ¿Alguien recuerda qué son las encomiendas? Eran como un tipo de tareas, ¿no? Más que tareas, Guadalupe, era que cuando venía un español se le prometía dar cierta cantidad de tierras y 30 indios. Esos indios iban a trabajar gratis para él. La manera en que le tenían que pagar, digamos, era con el catecismo. Entonces, pues era esclavitud a la que se sometía la mayoría de los indígenas y bueno, casi todos los indígenas fueron dados en encomiendas, ¿no? Entonces, por eso es que trabajaban para los conquistadores y pues las condiciones que tenían eran muy malas, ¿no? Aparte de que pues se les maltrataba. No todos los españoles fueron crueles, pero sí la mayoría, porque pensemos que así como también vino gente muy educada, gente que hicieron grandes logros para la Nueva España, también hubo gente que pues no era nada educada, ¿no? Recuerden que también para colonizar, y bueno, este caso fue el caso de Puebla, ¿no? Vino mucha gente que también salían de las cárceles y pues venían aquí a conquistar, bueno, venían y se les daban encomiendas, ¿no? Entonces, hay un edificio, ustedes conocen la prepa Zapata que está en el centro de la ciudad, que es la 2 Norte, o alguien me corrige de calles porque yo soy muy mala para las calles. Si la ubican, esa preparatoria está muy cerca del Museo de Arte Virreinal, que antes conocíamos como las canchas de San Pedro. Ese Museo Virreinal fue el primer hospital de Puebla y fue muy innovador en la época. Bueno, lo que me refiero de ese edificio, de esa prepa de la UAP, es que el tamaño que tiene era el tamaño que se daba de las encomiendas, ¿no? Para tener una idea. Por eso cuando vayan al centro, bueno, échenle un ojo, ¿sí? Entonces, por eso es que él señalaba que tenían que aprender una nueva manera de vida y por eso es que también creó hospitales para cuidar el cuerpo, ¿sí? Y entonces con esto viene la idea de los humanistas, ¿no? Que es cuidar el cuerpo y el alma, por eso es que era tan importante los hospitales. Sí, Pati, ya un poco más claro el por qué, ¿sí? Ya. Entonces, Gracias. es bien interesante, ¿no? La idea con la que él viene para cambiar. Bueno, pero ¿nos quieres hablar un poco más de Vasco de Quiroga? ¿Qué más hizo este hombre? Bueno, se preocupaba en primera instancia por la vida de los indios, como ya lo había mencionado. Buscó imbuir en ellos la fe y las buenas costumbres. Mencionaba la lectura que construyó una capellanía, perdón, cuya finalidad era acompañar en lo espiritual a su pueblo, cuidando de ellos y así otorgándoles bases necesarias en la catequesis y la vida cristiana para que de alguna manera tuvieran vivencia de la fe. Ya que la nueva instrucción era injusta,
para los indígenas por parte de los controladores del pueblo. Por eso se daba la tarea de hacer notar y ofrecer la información de derecho. De hecho, el texto retoma mucho esta parte, ¿no? Ajá. ¿Eso es un escrito, disculpe, que hizo él? Es No, pregunta, es pregunta. no, se retoma lo que Ok. dice, sí. Buscaba defender su dignidad y Sí. desplazar todo ataque que se hiciera hacia ellos, Ujú. otorgándoles las condiciones dignas otorgándoles condiciones para un desarrollo digno. Dentro de los 3 pueblos hospitales estaban las de Santa Marta de Pátzcuaro, el Colegio de las Niñas y el Colegio de San Nicolás. Ajá. Dice Sí, que todos debían ah, tener, digan, no, sí, ¿continúo? perdón. Todos debían tener una participación en el cultivo, incluso los niños participaban de 1 o 2 horas diarias. Buscaba la defensa de los pueblos indígenas, pero acá lo que podría ser diferente de el otro personaje que vimos Zumárraga, es, ajá. es que quienes no quisieran vivir según las costumbres del mismo o trabajar para vivir, tendrían que ser reprendidos o expulsados del pueblo. Y le Ujú, daba importancia al progreso cultural. ujú. Lo que lo motivó fue la vergüenza que él sentía, ¿no? Al ver las condiciones en las que vivían los naturales. Algo que retoma la idea de humanismo que había usted mencionado es que él decía que el fundamento de todo derecho o principio era la dignidad humana, entonces reconocía que tenían dignidad como personal y social. Claro, y esto cambia, Patti, lo que dices, porque algunos misioneros, bueno, desafortunadamente, consideraban que los indígenas no eran personas de razón, ¿no? Sí, bueno, y esto que señalas, pues le trajo muchos problemas, ¿no? Y bueno, también me gusta esta idea que señalas de vergüenza, porque también Zumárraga decía que era una vergüenza para todos los demás ver el trabajo que estaba haciendo Quiroga con esta fundación de pueblos, porque estaba dignificando la vida de los indígenas, ¿no? Lo que no estaba pasando en otros lados, ¿no? Entonces fue un ejemplo lo que él hizo. Ojalá puedan ir algún día, porque ahí todavía pervive en la cultura todo lo que enseñó a estos hombres, bueno, aprovechó las habilidades que tenían los tarascos. Recuerden que también, bueno, no sé si recuerdan, pero durante la época precolombina, a los tarascos los mexicas los trataban muy mal, los buleaban, ¿no? Incluso el nombre de tarascos viene de manera despectiva hacia ese grupo, ¿no? Porque los consideraban salvajes, poco educados. Sin embargo, bueno, mostraron grandes habilidades y por ejemplo, Cristo, ¿no? Está hecho pues, aquí dice técnica de caña de maíz, ¿no? Pero bueno, vemos los detalles y es impresionante lo que lograban o lo que logró hacer con los indígenas, ¿no? Lo que pues viene a echar abajo todas estas ideas que pues que menospreciaban o prejuiciaban lo que podían hacer o no los indígenas, ¿no? Entonces, fue tan querido Vasco de Quiroga que bueno, ustedes pueden encontrar en internet, chéquenlo, pues ya en el siglo XX llegaron por los restos, porque él está enterrado ahí y bueno, es muy querido por la población y llegaron por él y los españoles, porque bueno, pues como fue un hombre ilustre, lo querían regresar a España, a su pueblo, a su pueblo, perdón, pero la gente no quiso. Hubo un tumulto para defender los restos de Vasco de Quiroga, ¿no? O sea, cómo pervive el papel que tuvo ahí en la población. Entonces, bueno, sí, con esto se basó, como creo que, bueno, Patricia nos hizo un muy buen resumen de todas estas ideas y de la importancia que tuvo en Vasco de Quiroga, ¿no? Quisiera, chicas, hablar por último, uno de los temas que seguramente van a tener ustedes más problemas para encontrar información. No se preocupen, que es el Real Colegio Seminario de México. ¿Sí? De esto, hay menos información, pero bueno,
en general, para podernos brincar a esta escuela, bueno, ¿alguien encontró material o quiere hablar del Real Colegio Seminario de México? ¿No? Bueno, esta se establece como un seminario porque es necesario formar sacerdotes, ¿sí? Ya se estaban formando, pero recuerden que por a los sacerdotes con algunas escuelas, pero fue necesario crear una en particular, ¿no? Ya se había creado el Real Colegio, la Universidad y Pontificia Universidad de México, ahí se formaban clérigos, pero hubo la necesidad de crear un colegio que en particular se formara, por eso es que es diferente. Alguien me preguntaba, ¿no? Si era lo mismo que la Real y Pontificia Universidad de México. Son diferentes, se crea, pero lo que sucede, bueno, esta se crea en 1689. Si vemos, ya es en el siglo, casi a finales del siglo XVII, ¿no? Se considera una institución paradigmática de la época, igual que la de San Ramón Nonnato, que es otra de las instituciones que ustedes van a investigar, ¿no? Y se creó por el Concilio de Trento. Fíjense, se crea en el siglo XVI, pero es casi 100 años que se puede dar. Muchas veces porque no hay dinero, ¿no? A veces son patronatos los que tienen que crear estas instituciones. Bueno, entonces, este concilio, el Concilio de Trento, solicita que se creen seminarios para preparar sacerdotes, ¿no? Bueno, este seminario se distinguió de los demás seminarios, eran pocos los que había realmente en la ciudad, ¿no? Porque los estudiantes, ya que se formaban en este seminario, tenían que complementar sus estudios también en la Real y Pontificia Universidad de México, ¿no? Entonces recibían educación por las dos partes. Pero ¿qué ofrecía el seminario? Bueno, digamos, la formación que debían tener, ¿no? Aquí tienen todas estas, digamos, materias o la currícula que se tenía, pero también la importancia del estudio de los clásicos, y aquí sí aceptaban a estudiantes pobres, se les llamaba mercenarios, ¿no? Porque vivían a merced de lo que les daba la iglesia, ¿no? Por si encuentran en los textos, bueno, que estudiaban mercenarios, ¿no? Es decir, se les daba beca, pero también entraba, sobre todo quienes estudiaban estas carreras eclesiásticas, eran la gente de lo más pudiente de la sociedad. ¿Por qué? Porque los mejores puestos estaban en la iglesia, ¿no? Además, había durante toda la colonia, una familia tenía prestigio si había un padre o una monja, ¿sí? ¿Por qué? Porque el acceso, pues no cualquiera podía acceder a esto. Ahorita vamos a ver los requisitos para poder, pues, tener alguna carrera eclesiástica, ¿no? Y bueno, dice que se les trataba también, que en los documentos se encuentra que, aquí como señala, ¿no? De comer hasta chocolate y vestir lo necesario. O sea, se les daba comida, se les daba ropa, y bueno, vivían en el colegio, ¿sí? Los requisitos mínimos para ingresar era que tuvieran 14 años, limpieza y legitimidad de costumbres. Limpieza se referían a la limpieza de sangre, o sea, que no estuvieran manchados con otras razas, ¿no? Que podrían ser herejes, ¿no? O moros, o negros. Se pedía que fueran, pues, 100% español. Imagínense realmente cómo evaluaban esto, ¿no? Ya en pleno siglo XVII, pues ya había una mezcla, pues, incluso de los propios españoles. Ellos estuvieron 500 años colonizados por los árabes, ¿no? Entonces, bueno, pero se hablaba todavía de legitimidad, ¿no? En las monjas también se pedía, no cualquiera podía ser monja, solo las mujeres que tenían dinero. Y bueno, aquí también viene otra idea que había hecho Zumárraga, que era crear obras pías. Las obras pías son, digamos que son personas que juntan un determinado dinero por donaciones o que ellos mismos dan, y que se los ofrecen a mujeres pobres para que ofrezcan como dote si es que quieren entrar a algún convento, ¿no? Porque pues era pues una de las profesiones también pues más requeridas, pero ya hasta el siglo XVII, ¿no? Entonces, solo podían ingresar, como vamos a ver en muchas de las escuelas, pues
o gente que realmente tenía dinero, ¿no? Y que pues era español, criollo, o sí, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, no tenían que ser descendientes de hebreos, moros o herejes. Tampoco ser cojos, estar enfermos, tener la gota de coral, fíjense, así se le llama la epilepsia, y tampoco ser feos, ¿no? O cometer algún delito. Vean, pues son los requisitos para poder ingresar a la universidad, ¿no? Ni tampoco ser extranjero de naciones prohibidas, como los flamencos, italianos, franceses y alemanes principalmente, ¿no? Esto es bien importante porque, bueno, no son de religión católica y también llama la atención el que, bueno, estas escuelas traían estudiantes de otras partes del mundo, ¿no? Aquí, por ejemplo, se encuentra que hay estudiantes cubanos, ¿no? Y vienen de otras regiones porque no hay seminarios realmente formados, ¿no? Entonces, por eso es que tienen una gran importancia, ¿no? Vienen estudiantes de otras partes del mundo, ¿sí? Entonces, bueno, espero les haya esto servido. Les mando esta información porque, bueno, se habla muy poco en el libro de esta escuela y, bueno, esta la saqué realmente de varios libros, ¿sí? Bueno, vamos, todavía tenemos tiempo de ver rápidamente otra de las escuelas formadas que fue el Real Colegio de las Vizcaínas. ¿Alguien rápido nos quiere sintetizar la importancia que se enseñaba, quién la creó, a quiénes se enseñaba principalmente? ¿No? Bueno, el colegio se llamaba de San Ignacio de Loyola, pero pues la gente lo empezó a llamar de las Vizcaínas porque quien lo formó eran de Vizcaya, esta región española, pues entonces pues, era de las Vizcaínas, así entre los cuates, ¿no? Y bueno, así se quedó. Es un edificio precioso, seguramente lo han visto porque la gente, artistas famosos se han casado ahí como lo rentan como salón para fiestas, que debe costar una millonada, porque es precioso el edificio. Bueno, y estaba sobre todo dirigido a mujeres desvalidas, ¿no? A mujeres que estuvieran en la orfandad, ¿no? Aquí dice niñas jóvenes, podían entrar, ¿no? Sin embargo, esto cambia con el tiempo, porque, bueno, aquí entraban mujeres de los 4 a los 60 años de edad. Y van a ver por qué. Porque no solo entraban las niñas huérfanas, ¿no? Indígenas, mestizas, sino también mujeres que habían enviudado o mujeres pues que no se habían casado y que estaban solas y que no tenían familia, pues ahí se las recogía. ¿Por qué? Porque estaba visto en la época pues mal que una mujer sola anduviera pues por ahí sola en la calle y que no tuviera un hombre que garantizara su honor, ¿no? Y que pues era una mujer, pues incitaba a la tentación y al pecado. Entonces por eso se les llamaba también recogimientos, ¿no? Porque había que recogerlas en un lugar para que no causaran más problemas sociales, ¿no? Por lo que representaban ellas. Entonces, bueno, vean, esta es una imagen del colegio de las Vizcaínas, ¿sí? Entonces, pero aquí algo también importante es que esta idea, ¿no? De que los conventos de clausura realmente estuvieron prohibidos para la mayoría de las mujeres porque solo era para mujeres que tenían un estatus social, y con esto vemos que la educación... Perdón, Félix, ¿nos quieres comentar algo? Bueno, decían que también eran, bueno, para mujeres distinguidas, ¿no? Para que fueran de buenas familias. Eso fue después. Al principio era para recoger a todas estas mujeres, después cambia la escuela, ¿sí? Y como tú dices, solo se volvió una escuela
para mujeres distinguidas, ¿no? Y que bueno, estaban ahí recluidas y salían solo para casarse. Entonces se les instruía, era diferente lo que les enseñaban, porque pues sí, a ellas sí les enseñaban a leer, a escribir, aunque a veces también hubo temporadas en que no, porque eso también implicaba que las mujeres pudieran, pues, conocer tentaciones o conocer el mundo del pecado, ¿no? Por eso es que lo principal era aprender a bordar, a coser, a planchar, todas las actividades de la casa, que bueno, estas mujeres ni las iban a hacer realmente, ¿no? El planchar y el limpiar, pero sí tocar el piano, incluso se traían algunos profesores del extranjero para enseñarles otros idiomas, ¿no? Es decir, lo que una mujer distinguida, o sea, se educaba la europea en estas escuelas, ¿no? El saber vestir, el saber comportarse, ¿no? El refinamiento. Entonces, estas fueron las características de esta escuela. Bueno, chicas, hasta acá se termina nuestra clase. Continuamos con las otras escuelas, ¿no? Espero que para las otras no hayan tenido tantos problemas, pero si lo tienen, por favor, por mensaje. Ya está el link a donde ustedes pueden tener la evidencia, tienen hasta el viernes. Mándenme cuando ya le den publicar, solo me mandan la dirección, ¿no? Para ver, y bueno, también les iba a comentar que si hacemos una página para que compartan y que, bueno, a partir del viernes ya todas puedan ver el trabajo que ustedes hicieron en línea, ¿sí? Bueno, pero cualquier comentario, pues ahí por mensaje. Que tengan un muy buen fin de semana y bueno, pues espero que disfruten creo que no es tan aburrido el tema. Bueno, creo, no sé, pero bueno, nos vemos, chicas, la siguiente semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Adiós. Gracias, Miss. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Hasta luego, Guadalupe. Miss, una pregunta. Sí, adelante. En el mensaje que envío, yo entendí que son 2 trabajos entonces. No, es uno, ¿sí? Ah, O es sea, síntesis de los temas que están ahí en ajá, o del sea, tema 3. sí, solo me tienen que contar la historia de la educación indígena, o sea, los temas que estamos viendo, ¿no? Que ustedes tengan así un referente de quiénes fueron, ahorita, por ejemplo, Zumárraga y Vasco de Quiroga, y estas escuelas que se formaron, o sea, en la educación colonial, ¿sí? ¿Podemos incluir mapas conceptuales? Claro, sí, eso ya es de su creatividad, ¿sí? Ah, ok, Miss. Sí, como Gracias. ustedes lo quieran presentar, sí, solo es un trabajo, Marbella. Sí, ok. Ok, Gracias. ándale, hasta luego.